Buenas tardes, día político por TSI. El tema de hoy, cuidadito politizan la situación y el tema de Corium. Porque va al Congreso Nacional de la República. Y aquí tengo dos diputados con los que les voy a dialogar esta tarde en el programa. La oposición apoyará una iniciativa o una propuesta del Ejecutivo para pagarle a los socios estafados de esta empresa Corium. Por su lado, el oficialismo está consciente de lo que va a aprobar y de las repercusiones que pueden tener políticamente después. Son preguntas claves. Doctor Marlon Lara, es un gusto saludarle. ¿Cómo está? Un gusto saludarte, Ramón. Saludos al colega Marco Eliu Girón. Pues, ¿cómo nos podemos pronunciar nosotros si no conocemos ese proyecto de ley? Yo lo primero que exigiría o que voy a exigir es que el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros se presente ante el Pleno del Congreso Nacional a dar todas esas explicaciones, quiénes son los socios de la empresa, cuántas personas son las que creyeron en ese sistema financiero, cuántos son los montos que depositaron, cuántos son los intereses que han devengado, porque por toda la información que ha salido a la luz pública a través de los medios de comunicación, este sistema es un sistema piramidal que ya había ocurrido en el país en varias ocasiones. Y hay que preguntarse también cuántas empresas no están operando bajo el mismo esquema y que la institucionalidad no tiene la capacidad de ir a frenar esas operaciones. Porque hay mucha especulación del tema Corium. Unos dicen que habían 368 millones de lempiras en efectivo que fueron incautados. Otros dicen que habían 68 millones en el sistema financiero, pero lo que todos coinciden es que esa plata no va a ajustar para pagarles. Y hoy escuché otra versión, que la masa de dinero que ellos manejaban puede andar entre 1.500 y 3.000 millones de lempiras. Es todavía más preocupante ese problema. Entonces, Ramón, ¿cómo debemos de iniciar a abordar este problema? Con toda la información seria y responsable que le presente al Pleno del Congreso Nacional el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Doctor Marco Eliu Girón. Muy buenas tardes al pueblo hondureño, buenas tardes Ramón, también al doctor, colega y diputado Marlon Lara, un gusto estar acá. Mire, usted ha dicho algo muy importante, no hay que politizar este tema. Este tema ahorita le cayó al gobierno de Libre, ¿verdad? Porque estamos gobernando. Pero en el pasado le pasó al Partido Liberal en el caso de Banfinán, cuando gobernaba Roberto Soso Córdoba, y no se politizó. Le cayó también un problema en el gobierno de Ricardo Maduro Yoes con Banco Capital. Él convocó a un consejo de ministros y les ordenó, identifiquen los fondos, los identificaron en Hondutel y de ahí se les pagó a los ahorrantes. Ahora nos toca a nosotros. Hay una propuesta del Ejecutivo para que el Congreso Nacional identifique, ordene, a través de la Ley del Presupuesto General de la República, identificar esos fondos para resarcir los daños a estos accionistas, inversores que fueron estafados por esta empresa. Ahí pues creo yo contar con el apoyo, porque son 35,000 personas más sus familiares. Póngale que tengan 2, 3 personas en la familia, estamos hablando de 200,000 familias afectadas, el apoyo de los 20 diputados de Cortés, pensando que Choloma es la segunda ciudad más importante del departamento de Cortés, está paralizada esa ciudad, económicamente pujante, paralizada también con toma de carreteras que afecta la vía de Puerto Cortés al resto del país, o sea que es un problema social, económico, que debe de resolverlo el Congreso Nacional pensando en esas familias y que hay antecedentes históricos de intervención del Estado en estos entes financieros. Van a decir uno, no, es que esta no es un banco, no es una aseguradora y no está, no está supervisada por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, cierto. Entonces, ¿qué va a ir a hacer él allá al Congreso Nacional? Esa es mi tesis. Pero sí tiene que intervenir el Estado porque son muchas las personas afectadas, así como se condonaron deudas en Banadesa a grandotes,
Así como se condonaron deudas a la ENE a grandotes, y en el caso de Banco Capital, Bancor, Bancrecer, Banfinan, que bancos que quebraron y hubo intervención del Estado, a ellos allá le llaman liquidación forzosa, ¿va? A ellos le quieren llamar populismo. Como son pobres, le llaman populismo. Cuando se le condona al rico, le llaman condonación, exención de impuestos, otros términos más bonitos. Al final es lo mismo, solo que esto es una masa de cholomeños y de otras partes del país que se le debe de apoyar. Es un problema social grave que tenemos. Choloma es la segunda ciudad más importante en cuanto al tema industrial después de San Pedro Sula. Ahí están la mayor parte de los parques de maquila. Muchas de las personas que trabajaban y les daban sus prestaciones las iban a invertir a esa empresa. Si nosotros no tenemos un verdadero diagnóstico de la empresa a través del presidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, no podemos tomar decisiones sin tener la información, porque hay un tema que debe discutirse. No es lo mismo una persona que va a depositar 20,000, 50,000, hasta 200,000 lempiras, que una persona que haya ido a depositar 10 millones de lempiras, 1 millón de lempiras, 5 millones de lempiras. Todo ese tema tiene que ser identificado. ¿Ustedes creen que estaban operando bajo la figura esta del prestamista no bancario? Pues desconocemos bajo qué figura, Bueno, porque entonces, fíjese que uno recibe mensajitos de instituciones, entre comillas financieras, le prestamos tanto a usted, venga acá. Mucha gente cae y va a esos lugares. Aquí nomás en los mercados funcionan una red de colombianos que no tienen regulación, que prestan, y eso si no se les pagan, hasta pueden pagar con la vida a los pequeños comerciantes. Todo eso en el Congreso Nacional tenemos que regularlo también. Ahora yo les pregunto, disculpe que lo interrumpa, pero a mí lo que me preocupa es la incapacidad que tienen las instituciones como el Ministerio Público, como la misma Comisión Nacional de Banca y Seguros, como por ejemplo la Fiscalía hay una Fiscalía Especial de Delitos Financieros. Sí. La incapacidad que tienen de darle a conocer a Honduras quiénes son los responsables, quiénes son los dueños de Corium. ¿Cuál es el problema de estar escondiendo los nombres de los dueños de Corium? ¿Cuál es el problema? Entonces yo pregunto, disculpe doctor Marlon, yo pregunto, ¿es que se está escondiendo algo acá? ¿Se está protegiendo algo acá? ¿Hay un interés político en este caso? Si aquí hemos hablado cómo operaba ilegal, ya se ha hablado lo que dice la Comisión de Banca y Seguros, que hay que utilizar fondos del presupuesto general de la República para pagarle a los inversionistas. Aquí se han expresado casos de otros países como el gobierno no ha intervenido con ningún recurso público para pagarle a los afectados. Pero seguimos esperando conocer quiénes son los dueños de la empresa. Es que es lo que te digo. Mira, hoy varios medios me han preguntado, ¿y usted, la oposición, va a apoyar o no va a apoyar la ley? ¿Cuál ley? Si no hay ley. No tenemos, no han mandado nada. Me imagino que están trabajando en ella, pero ¿cómo te vas a pronunciar sobre algo que todo es hipotético? Claro. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Que el próximo martes llegue el presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro con todo eso que vos dijiste. Así operaba la empresa, estos son los socios, estos son la cantidad de personas que confiaron en esta empresa y depositaron su dinero, y luego tener claro los montos de cada persona y ver los intereses que devengaron, porque usted va a partir de, si ellos depositaron 100,000 lempiras y ya les resarcieron 50,000 lempiras, entonces usted parte de los 50,000 lempiras, no de los 100,000. Entonces no nos podemos pronunciar sobre algo que todo es hipótesis, y creo que lo que nos alimenta ahorita es lo que está saliendo en los medios de comunicación. Ahora, ya estamos pagando serios, estamos como pueblo hondureño, las consecuencias de tener la arteria principal que te conduce a Puerto Cortés, que es el principal puerto de Centroamérica, por donde entra y sale el 90% del producto que importamos y que exportamos. Ya ahí tenés una gran consecuencia. Además, suspendieron las clases en Choloma. Claro. Cerraron el comercio también. ¿Ah? Cerraron los comercios. Tú sabes que yo paso por ahí, a la par hay una gasolinera. Sí, la que estamos viendo, correcto. Ok. Y a la par está el parque industrial, uno de los más grandes de Honduras. Correcto, sí. Imagínate, ahí estás viendo el impacto que esto puede tener
en la desesperación, porque hay que entender que esta gente está desesperada. Yo ayer me dio mucho pesar ver un señor en silla de ruedas que dijo, esto era todo lo que yo tenía, yo los intereses de esta empresa pagaba mis alimentos, mis medicamentos, mis servicios públicos. Esa gente está entrando en una desesperación, esto es un problema social. Ahora, ¿cómo lo vamos a abordar? En base a la legalidad. Claro. Aquí no podemos hacer nada ilegal. La legalidad debe prevalecer. ¿Y cómo vamos a partir de la legalidad? De las leyes que ya están establecidas y de la información que nos presenta el presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro. Me permite ir a la pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, hay tantas cosas que explicar. ¿Cómo operaba esta empresa? ¿De qué manera le garantizaba al inversionista o al aportante o a quien llevaba su dinero que ese dinero iba a ser utilizado en el comercio, en la industria, en otro rubro productivo o en otro agente económico del país para que le generara intereses y pagarle a los inversionistas? Mire, hay muchas preguntas que la Comisión Nacional de Banca y Seguros, porque tampoco se puede hacer de la vista gorda, tiene que explicar técnicamente a ustedes los diputados y a Honduras porque hay que cortar esto antes de que vuelvan a surgir más casos de esta magnitud. Claro, está en lo correcto cuando dice que el Ministerio Público debe ser más ágil y empezar a dar los elementos de quienes están detrás de esta empresa, porque nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación, de la prensa, de que los dueños son norteamericanos, no sabemos. De que hay políticos ahí, no lo sabemos, es especulación, hay muchos rumores ahí. Entonces, para evitar las especulaciones, la Fiscalía de Delitos Financieros debe de mantener informado a la población, porque vamos a someter este proyecto de ley la próxima semana, porque dijo Marcio Sierra que de forma urgente, precisamente por el conflicto social que hay allá en Choloma y los alrededores, para que procedamos nosotros, y estoy de acuerdo con usted, de una manera legal, poder resarcir el daño, si no total, parcial, a estos hondureños de Choloma y de otras ciudades también. Además de eso, reformar el Código Penal. Sí, el gobierno anterior del Partido Nacional eliminó este tipo de delitos de captación de fondos. Entonces, estamos obligados también en el Congreso Nacional, en primer lugar, a exigir de que el Ministerio Público castigue a los culpables, identificarlos, castigarlos, judicializarlos, que paguen con cárcel. Dos, tenemos que el ente que corresponda tiene que recuperar los fondos para dárselos a los accionistas. Ya lo que no pueda, entonces ahí interviene el gobierno a través de identificar los fondos para darle el restante. Pero debemos de reformar el Código Penal porque este caso es un mal precedente y podría estar ocurriendo. Es más, no sabemos si hay más empresas que están replicando este delito y es urgente cambiar nuevamente la legislatura penal. Quiero partir de lo último que dijo Marco Eliu. Hay que averiguar si otras empresas están operando cometiendo este delito. ¿Ok? Mira lo que él dijo. Ahora, si esa empresa estaba cometiendo un delito, vas a llevar al Congreso eso y lo vas a legalizar. Mira qué delicada esta situación. Sí. Una situación delicada, porque eso sería legalizar un delito, como usted dijo. Entonces, nosotros sobre especulaciones no nos podemos pronunciar, tenemos que escuchar a la autoridad que es el presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro. Y de ahí tenemos que partir. Ahora, yo no sé cómo se puede justificar también el hecho de que usted dice que por lo menos el informe que usted tiene que esta empresa manejaba entre 1.500 a 3.000 millones de lempiras. Es que todo es especulación. No, pero esa es la especulación que hay. Sí. Entonces, la Comisión Nacional de Banca y Seguro, o ese artículo o ese proyecto que van a mandar al Congreso, doctor Marco Eliu Girón, como dice Marlon, van a legalizar un delito. ¿Sí? Es que eso es lo van a legalizar un delito. Yo discrepo con eso de legalizar un delito. Permítame. Entonces, en el mismo decreto deberían de establecer los parámetros de cómo el Estado tiene que recuperar, si es que le va a pagar a los inversionistas, cómo puede recuperar con los dueños de esta empresa también parte del dinero que se va a destinar al pago. Mire, hay personas estafadas, personas víctimas de esta empresa. Ahí hay un delito.
el delito no se puede legalizar. Lo que entiendo que el proyecto de ley va encaminado a los inversionistas, a las víctimas, no al victimario. El victimario tiene que pagar con cárcel, el victimario tiene que devolver el dinero hasta donde se busque, ¿verdad? Así como en el caso del Seguro Social, que vinieron fondos de allá de Chile y de Estados Unidos, tarde pero vinieron, parte de ellos, ¿verdad? No se va a poder recuperar todo porque ellos, si mandaron el dinero en el extranjero, rastrearlo, esto no es sencillo y va a durar tiempo, pero no es legalizar el delito, es resarcir el daño a las víctimas, a estas 35,000 personas. El delito, eso no se puede legalizar, delito es delito y tienen que pagarlo con cárcel y además tienen que devolver el dinero hasta donde sea posible. Sabe, ya tengo entendido que ya está bajo la autoridad el gerente de la empresa y su esposa. Pero ¿quiénes son los que nos pueden dar la información correcta? Porque unos dicen que son 35,000 personas que tenían dineros ahí, otros que son 40,000. ¿Cuánto es el promedio de los depositantes? Todo eso es lo que nosotros tenemos que conocer. ¿Quién tiene esa información? ¿Quién es la autoridad que tiene esa información? Es la Comisión Nacional de Banco y Seguro. Entonces, todo debe partir de esa comparecencia que debe tener el presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro ante el Pleno del Congreso Nacional. Ahora, ¿qué sacrificios presupuestarios se van a hacer para poder identificar estos recursos y pagarle a los inversionistas de Corium? Bueno, ¿de dónde van a sacar esos recursos? ¿Qué revisiones van a hacer? Eso le corresponde a la Secretaría de Finanzas. Anteriormente, como le decía, en el gobierno de Ricardo Maduro Ayódez, cuando quebró Banco Capital, el Consejo de Ministros y la Secretaría de Finanzas lo identificó en Hondutel, que estaba pasando por un buen momento. En esta situación, tienen que ser los técnicos identificar de dónde van a obtener estos fondos. Hay un seguro, que es el FOSEDE, el Fondo de Seguros de Depósitos, pero no sabemos qué cantidad es, no sabemos si esto es correcto, si aplica o no aplica. No aplica. Entonces tenemos que ver el de FOSEDE, dónde va a salir doctor, el FOSEDE fue creado cuando el ingeniero Flores era el presidente del Congreso, a raíz de la quiebra de algunos bancos. Correcto. Pero son los bancos que están bajo el sistema de supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y que están en la IVA. Sí, es que lo que pasa es que, mira, para mí el delito se comete cuando ellos captan dinero. Tú no puedes captar dinero si no tienes autorización. Correcto. Entonces ahí falló la institucionalidad, porque la institucionalidad no pudo. O sea, esa empresa opera desde el 2017. Sí. Al 2025 son 8 años, ¿no? ¿Y sabes por qué se descubrió eso? Por denuncia de los medios de comunicación, ¿ah? Un periódico de San Pedro Sula, La Prensa creo que fue, hizo una labor investigativa durante una semana y encendió las alarmas. Yo paso por ahí casi todas las semanas y yo miraba las colas de carros a ambos lados del bulevar y yo decía, pero yo me imaginaba, no, yo creía que eran empleados de la maquila, pero fue de repente que no, pero es que la gente creyó, o sea, esa empresa creció de boca en boca, o sea, pucha, metí 2,000 empiras y me dan el 5% semanal, 20%. Ahora, lo que hay que cuidar es que esto no se vaya a convertir en una bola de nieve. Exactamente. Y que vengamos a justificar el 333 constitucional para cualquier revuelta social y que sacar fondos públicos y comenzar a sacar dinero de los presupuestos para legalizar delitos. Eso es grave. Eso es muy grave. Eso sería muy grave. Entonces en otro gobierno va a venir otra gente, va a crear otra empresa. Correcto. Entonces yo quiero que este punto me lo digas después de la pausa. Quiero escuchar sus opiniones. Pausa. Bien, sigo aquí en Día Político, lo que le planteaba, doctor. Sí, por eso es importante no solamente discutir el proyecto de ley para resarcir los daños a las víctimas de esta estafa, sino también reformar el Código Penal para que este delito de captación de dinero de forma irregular sea pagado con cárcel, porque no sabemos qué es lo que pueda suceder en el futuro o si hay más empresas de este tipo. Entonces tenemos también de manera urgente el Código Penal reformarlo.
Eso es un proyecto que nosotros teníamos, pero no hemos tenido los votos en el Congreso Nacional para reformar el Código Penal. Esperemos que en este caso de delito financiero sí exista consenso para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La superintendencia, para que regular este tipo de transacciones financieras, es oportuno que la aprueben también en el Congreso Nacional. Mira, todo lo que sea fortalecer el sistema financiero bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, debemos de aprobarla, porque eso es proteger el sistema. Claro. Y esas reformas hay que hacerlo de inmediato. Inclusive la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene una unidad de inteligencia financiera. Claro. Que detecta lavado de activos, que detecta transacciones que alteran el promedio de las transacciones que deben de hacerse en los bancos. Y aquí creo que se durmió. Pero fíjate una cosa, vos sabés que si vas ahorita vos o yo o cualquiera de nosotros a un banco y llevamos más de $5,000 traducido al Empira, no te dejan que los deposites. Tienes que llenar una hoja, ¿verdad? Ok. Y si vos llegabas con 1,000,000 a esa empresa, ¿te los aceptaban? Sí, lo aceptaban, claro que lo aceptaban. Entonces, Precisamente porque no estaban regulados ellos. Ahora, la pregunta es, si esta gente, ahí es donde está la respuesta, que lo tenían en cajas, porque esta gente no lo podía depositar en la banca, porque entonces en la banca iban no, lo que pasa... dar la alerta doctor, roja a la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Es que tenemos que tener claro que esa empresa era un sistema piramidal. Sí. O sea, la pirámide es estrecha y esta gente que está arriba, que son los primeros que llegan, son los que reciben. Sí. A medida va entrando gente de la base abajo, le están pagando a los de arriba. A los de arriba. Correcto. Pero después los de abajo no tienen quien les pague. Correcto. Y llega un momento en que entonces las empresas... mira, estos casos ya habían existido en el país, en Perú, en Colombia y en otros países, en Estados Unidos, en China. Óigame, si yo hoy leí un informe que lo dio un miembro de la sociedad civil de San Pedro Sula, el señor Pineda, y yo leía los casos de por lo menos 6 países. Túnez, Filipinas, Colombia, Estados Unidos, China y otros países. Y el Estado no intervino con recursos públicos para solucionar estos problemas. Ahora, intervino en recuperar los fondos. Correcto, ahí es donde voy. Por eso es que ustedes en el Congreso Nacional exijanle, hombre, a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que está bien que van a utilizar de repente fondos públicos, pero que a la vez se comprometa en ese decreto a perseguir a los dueños de esta empresa Corion y, si es posible, quitar bienes o quitar recursos que ellos puedan tener e inmediatamente resarcir el impacto económico que van a tener las finanzas públicas. Por ahí deben ustedes también exigir. Bueno, nos vamos, 30 segundos cada uno, por favor. Bueno, es un problema grave, social, mucha gente inocente de buena voluntad depositó los dineros, pero debemos tener claro que la institucionalidad falló, que el sistema financiero no pudo detectar esas irregularidades y que hay que fortalecer la institucionalidad en el sistema financiero. Y lo otro, que no podemos proceder de una manera que vayamos a perjudicar la legalidad de este país, porque sería crear un antecedente para que se creen otras empresas, incentivar a la creación de esas empresas, y va a ser un círculo que no lo vamos a poder romper. Sí, yo creo que las personas que fueron estafadas no se dieron cuenta que estaban siendo estafadas porque la denuncia vino de un medio de comunicación. Ellos estaban recibiendo sus intereses, pero iba a haber un momento que eso iba a explotar, ¿verdad? Y sí, iba a haber problemas en el pago de los intereses. Ahora, pues nos queda a nosotros los congresistas recibir este proyecto de ley con mucha información, aprobarlo responsablemente y legislar para que estos hechos no ocurran, y para eso es importante reformar el Código Penal. Bueno, doctor Manuel Lara, gracias. Doctor Marco Elías Girón, gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.